K-means o K-medias, uno de los algoritmos de aprendizaje de máquina no supervisado más utilizados. ¿A qué nos referimos con no supervisado? Es al hecho de que este tipo de algoritmos no requiere de una etiqueta o clase asociada a la instancia que guía la creación del modelo. En particular, en el caso de K-means, su objetivo es encontrar agrupamientos, patrones subyacentes, cúmulos que se encuentran de una forma natural dentro de nuestros datos. En este video nosotros veremos en qué consiste el algoritmo de K-means para realizar clusterizado y además veremos cómo implementarlo utilizando la librería de scikit-learn. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Para explicar el algoritmo de K-means, vamos a introducir un contexto, en particular el contexto de segmentación de clientes bancarios. Vamos a suponer que un banco desea conocer si sus clientes se agrupan de forma natural utilizando dos características. La primera característica es el saldo en la cuenta de ahorros de esos clientes y la segunda característica son las veces que esos clientes han utilizado su tarjeta de crédito en el último trimestre. Y lo que nosotros podemos ver aquí son los datos de aproximadamente 18 clientes. Cada uno de los puntos representa un cliente. Este punto en particular representa un cliente que tiene aproximadamente 48,000 pesos en su cuenta de ahorros y que en el último trimestre ha utilizado aproximadamente 16 veces su tarjeta de crédito. Ahora, ¿cómo funciona el algoritmo de K-means? Primero, ¿por qué se llama K-means? La K viene de una gran suposición que se realiza dentro de este algoritmo. Nosotros debemos de suponer que existe un determinado número K de clusters dentro de nuestros datos. Podrían ser 2 clusters, K igual a 2, podrían ser 3, 4, 5, 12, 13, dependiendo para qué se esté utilizando este algoritmo. A lo mejor este K ya viene determinado por requerimientos de negocio. A lo mejor el banco, en este caso, podría tener 3 diferentes productos que quisiera asignárselo a 3 potenciales agrupamientos de clientes. O también existen algunos mecanismos utilizando métricas disasociadas del negocio que nos ayudan a determinar el número subóptimo, el número adecuado de clústeres que podrían existir dentro de nuestros datos. Sin embargo, primero vamos enfocándonos en entender en qué consiste el algoritmo base. Ahora nosotros vamos a suponer que tenemos 3 clústeres. Para eso, aquí vamos a introducir un nuevo concepto. Estas figuras que aparecieron, estos son los centroides. Estos centroides eventualmente se van a ubicar en el centro de nuestros clústeres. Aquí nosotros estamos asumiendo 3 clústeres, entonces potencialmente este sería uno, este sería otro y este sería otro. Eventualmente esperaríamos que cada uno de estos puntos, cada uno de estos centroides estuviera justo en medio de estos puntos. Ahora, estos centroides al parecer fueron ubicados de una forma arbitraria en estas posiciones y de hecho sí fue más o menos así. Estos centroides fueron ubicados aleatoriamente dentro del plano de nuestros datos. Ahora, cada uno de estos centroides, entonces, ¿cómo le va a hacer para llegar al centro de los potenciales clústeres? Para eso, nosotros seleccionamos un punto, un cliente, cualquiera de ellos. Podría ser este. Y medimos la distancia de ese punto a todos los centroides. La distancia al centroide azul, verde y amarillo. La distancia es simplemente la distancia euclidiana, que no es otra cosa más que el cálculo de la hipotenusa de un triángulo. Ahora, aquí, visualmente,
tenemos que el centroide que está más cerca a este punto es el amarillo. Por tanto, a ese punto lo asignamos inicialmente al clúster amarillo. Inicialmente. Este es un algoritmo iterativo, va cambiando poco a poco. Ahora, dentro de esa misma corrida, dentro de esa misma iteración, agarramos al siguiente cliente. Medimos nuevamente la distancia euclidiana a todos los centroides que se tienen. Y en este caso fácilmente podemos ver que es el centroide azul el que se encuentra más cerca. Y le asignamos el punto al clúster azul, al menos temporalmente. Y hacemos lo mismo para el siguiente cliente. Determinamos que podría formar parte del clúster azul. Repetimos. Y en este caso está un poquito más difícil. ¿Está más cerca el azul o está más cerca el verde? Y midiéndolo milimétricamente, está más cerca el azul. Ahora hacemos nuevamente lo mismo. Aquí está en duda. Nuevamente midiéndolo milimétricamente, está más cerca del azul. Sin embargo, cuando llegamos a este, está más cerca del verde. Entonces, en este punto, lo que pareciera un solo clúster está hasta cierto punto dividido. Esto es obviamente a raíz de que los centroides fueron ubicados de una forma aleatoria. Ahora vamos viendo qué pasa con los demás puntos, porque este mismo proceso se repite con todos los demás clientes que nosotros tenemos. Y es muy fácil ver que estos que están por acá pertenecerán, al menos en esta iteración, al clúster verde, porque son los que están más cerca del centroide verde, y que todos estos que están por acá pertenecerán al clúster amarillo, porque son los que están más cerca del centroide amarillo. Ahora, una vez que ya asignamos a todos los clientes, al menos para esta iteración, a su correspondiente clúster, lo que sigue es acercar a nuestros centroides al eventual centro de clúster. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto se calcula de una forma muy sencilla. Dado que tenemos marcados todos los puntos, todos los clientes que le corresponden, al menos en este punto, pues es simplemente el promedio. ¿Cuál es el promedio de la cuenta de ahorros de todos los clientes que están hasta este punto en el clúster amarillo? Aproximadamente podría estar muy cerca de los 10,000 pesos, por decirlo de alguna manera. Lo mismo podría aplicar para el clúster azul. La mayoría de sus puntos están alrededor de 20,000 y para el clúster verde la mayoría de sus puntos están alrededor de 45,000. Entonces es muy fácil ver en el eje de las X dónde se ubicarían en la siguiente iteración estos centroides. Y obviamente, así como lo hicimos nosotros para el saldo en la cuenta de ahorros, también lo podemos hacer para las veces que utilizó su tarjeta de crédito. En este caso, pues ya sabemos que el centroide podría estar cerca de esta posición, dado que la mayoría de estos clientes utilizaron entre 3 y 10 veces su tarjeta de crédito y en este caso la mayoría de los clientes para el clúster azul utilizó aproximadamente 23 veces su tarjeta de crédito. Entonces es simplemente calcular el promedio de las veces que se usó la tarjeta de crédito y el promedio del saldo de cuenta de ahorros de los clientes asignados a cada uno de esos clientes. Entonces, una vez que ya sumamos todos esos valores y los promediamos en función del número de puntos que tenemos una nueva ubicación de los centroides. Se están poco a poco, de una forma iterativa, acercando al centro del clúster correspondiente. Ahora ya completamos la primera iteración. Sin embargo, en función de esta posición de los centroides, pues noten este punto en particular quedó muy lejos del centroide amarillo. Este punto en particular, este cliente en particular, quedó muy lejos del centroide verde. Aquí nosotros volvemos a repetir el mismo proceso que hicimos inicialmente
Inicialmente nosotros asumimos que teníamos una posición aleatoria de los centroides. En este caso ya no es aleatoria, ya fue guiada por el patrón subyacente de los datos sin necesidad de una clase. Este es un algoritmo no supervisado. Ahora, pues tenemos esta posición de los centroides. ¿Qué sigue? Agarrar cada uno de los puntos, exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, y determinar este punto, el amarillo, de qué centroide está más cerca. ¿Del amarillo que está acá, del azul o del verde? Obviamente del azul. Igual, este verde está más cerca del azul. Entonces, se repite para todos los clientes, inclusive para aquellos que ya están marcados como azul o para aquellos que ya están marcados como verde o amarillo, que están muy cerca de su centroide. En este caso, marcamos a los que anteriormente habían sido etiquetados como amarillo y verde como azules, porque en la nueva posición del centroide quedaron más cerca de ese centroide. Obviamente estos pequeños cambios van a afectar la posición de cada uno de los centroides, porque ahora estamos tomando para determinar la posición del amarillo nada más estos que están por acá, para determinar la posición del verde nada más estos que están por acá y para determinar la posición del azul ahora se incluyeron dos más. Entonces ajustamos la posición de nuestros centroides. Y ahora sí, ¿qué pasa si volvemos a repetir el algoritmo? ¿Habrá algún nodo que cambie de clúster? No, en este caso no. Y esto, una vez que determinamos que la posición de los centroides no cambia, está marcando el final de nuestro algoritmo K-means y hemos determinado o hemos encontrado los tres clústeres subyacentes de nuestros datos. Ahora, debo hacer énfasis, aquí nosotros asumimos la posición aleatoria de los centroides. Ese es un algoritmo de K-means. Sin embargo, existen muchas variaciones y optimizaciones. No obstante, la idea es muy similar para cada uno de ellos. Ahora que ya vimos cómo funciona, de hecho es uno de los algoritmos más intuitivos que se tiene de aprendizaje de máquina no supervisado, pues ya estamos listos simplemente para programarlo. Y la realidad es que se programa muy fácilmente utilizando la librería de scikit-learn, unas cuantas líneas de código. Entonces vámonos a nuestra libreta de Jupyter. Ok, ahora al código. Primero vamos viendo cuáles son las librerías que vamos a importar para poder hacer el preprocesamiento de nuestros datos y eventualmente la construcción de nuestro modelo de K-means. Primero importamos pandas para hacer el manejo de los datos. Posteriormente importamos matplotlib para graficar nuestros datos. Y posteriormente importamos dos objetos de la librería scikit-learn, muy utilizada para crear modelos de aprendizaje de máquina. Uno que se llama min-max-scaler y otro, obviamente, para construir el modelo de K-means. Ahora, el min-max-scaler, ¿para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar debido a que K-means, y esto es muy importante, es susceptible o afectado por diferentes escalas dentro de nuestros datos. Por ejemplo, aquí tenemos los datos del saldo de los clientes. Son exactamente los mismos datos que nosotros justo acabamos de ver. Y acá tenemos el número de transacciones de esos clientes. La escala aquí, pues, es mucho mayor a la que tenemos en las transacciones. Acá tenemos 50,000, 52,000 y acá tenemos 25 o 23. De forma que nosotros evitemos ese sesgo de estas diferentes escalas, hay que convertir estos valores a valores de 0 y 1, pero conservando exactamente la misma información. Y eso lo vamos a hacer con el min-max scaler. Si desean conocer con mayor detenimiento cómo hacer el escalamiento, aquí arriba les dejo los videos. Ok, entonces vamos haciendo este preprocesamiento. Para eso vamos a crear un escalador. Aquí está.
y ese escalador va a ser el min-max scaler. Y lo vamos a ajustar a nuestros datos, es decir, determinar cuál sería nuestro nuevo mínimo y cuál sería nuestro nuevo máximo para, en función de ciertas operaciones aritméticas, conservar exactamente la misma información, pero tener todos los datos dentro del rango 0 y 1. Y simplemente metemos los datos que tenemos. Con esto va a determinar mínimos y máximo. Ahí está. Ahora vamos a generar nuevamente nuestro data frame, pero va a ser un data frame ya con los valores preprocesados. Y para esto generamos nuestro data frame, metemos los nuevos datos que nos regresará nuestro escalador utilizando el método transform y le pasamos clientes.values. Este punto values es un arreglo de NumPy que de hecho contiene los datos de nuestro data frame. Y además le vamos a poner aquí el nombre de las columnas nuevamente. Aquí está. Ponemos saldo y transacciones. Listo. Ahora vamos viendo qué tenemos dentro de clientes, justo para ver cómo hizo la transformación e ir paso a paso entendiendo qué es lo que está pasando. Y de hecho, les comento, aquí abajito yo ya tengo código comentado de cómo graficar nuestros clústeres. Y no lo voy a explicar justo en este momentito, vamos a tardar un poquito más porque me quiero enfocar primeramente en la implementación del modelo y no en detalles de cómo graficar. Ok, entonces aquí ya ejecutamos y podemos ver ahora nuestro data frame donde tenemos puros valores entre ceros y unos, y ahora la escala de estos datos no va a afectar la creación de nuestro modelo. Ok, entonces, perfecto. Ya tenemos ese preprocesamiento con el min-max scaler. Ahora, ¿qué sigue? Simplemente generar el modelo. Para eso vamos a generar un modelo que se llame Camins. Suena bastante bien. Y vamos a utilizar justo este objeto que nosotros estábamos importando, Camins. Y le vamos a decir la gran suposición. ¿Cuántos clústeres vamos a crear? Esos clústeres que vamos a crear los pasamos con el parámetro nClusters. Y aquí le vamos a decir primeramente 3, que fue justo el ejemplito que nosotros estuvimos viendo. Y le decimos que el modelo se ajuste a nuestros datos. Entonces utilizamos el método fet. Y aquí le pasamos nuevamente el arreglo de NumPy de nuestro data frame, que accedemos a él a través de clientes.values. Aquí está. Y ahora ya tenemos ahí creado nuestro modelo, así de sencillo. Lo que sigue va a ser asignarle a cada uno de nuestros clientes un determinado clúster, que en este caso son simples etiquetas que van de 0, 1 o 2. En el otro habíamos manejado colores, sin embargo, por razones de practicidad, scikit-learn simplemente pone números 0, 1 y 2. Y ese resultado de cada uno de los clientes está almacenado en camins.labels. Ahí está, con un subguión. Esto es algo característico de todos los objetos de scikit-learn. Los atributos normalmente los termina con un subguión. Entonces, si ejecutamos nuevamente, ahora podemos ver que nos regresa un arreglo de NumPy donde dice los primeros pertenecen al clúster 2, los del medio pertenecen al clúster 0 y los de al final pertenecen al clúster 1. Ahorita en un momentito vamos a graficar esto. De hecho, este 2, 0 y 1, esta distribución es porque yo justo puse los datos ordenados de esa forma. No obstante, eso obviamente no es necesario, simplemente lo puse por cuestiones didácticas, dado que apenas nos estamos familiarizando con este tipo de modelos. Ok, entonces ahora estas etiquetas se las voy a asignar a mi data frame. Voy a agregar una nueva columna a mi data frame clientes. Y a esa nueva columna le voy a poner el clúster al que pertenecen, simplemente, y le asigno los valores. Y ahora, si yo verifico qué tengo en mi data frame,
voy a tener el saldo, las transacciones y el clúster al cual pertenece cada uno de mis clientes. Ahora, con esta información ya lo puedo graficar de una forma muy bonita. Pero primero quisiera mostrarles dos atributos que son muy importantes de nuestro modelo. Para eso, permítanme imprimirlos. Vamos a imprimir de nuestro modelo los centroides. ¿Dónde se ubicaron los centroides? Y esos los tenemos dentro de nuestro modelo K-means, cluster, centers. Ahí está. Tenemos un atributo que nos va a imprimir un arreglo de NumPy con la posición de cada uno de nuestros centroides. ¿Cuántos centroides va a imprimir? 3. Son los que nosotros incluimos. Es parte de la suposición de K-means. Y también es muy importante conocer una métrica que se llama inercia. Esta métrica nos indica qué tan bien conformados están nuestros clústeres. Ahorita en un momentito la vamos a explicar con mucho detenimiento. Sin embargo, primero quiero que veamos cómo esta métrica cambia en función del número de clúster que tenemos y ahí podemos fácilmente entender qué es lo que representa. Ahora déjenme imprimir esto y aquí podemos ver la posición de los centroides, además del valor de la inercia, que en este caso simplemente veámoslo como 0.33. Ahorita en un momentito la vamos a poder comparar con diferentes modelos y ahí claramente podremos ver qué significa esta métrica. Ok, entonces estos dos atributos son muy importantes. Ahora simplemente los voy a borrar y ahora sí ya estamos listos para graficar nuestros clusters. Para eso voy a hacer uso aquí ya de este código que voy a explicar verdaderamente muy rápido. Aquí está. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Primero, simplemente estoy indicando el tamaño de la figura e inclusive la resolución de la figura. Después tengo los colores que voy a utilizar para graficar cada uno de los clústeres. Posteriormente son simplemente un par de gráficas de dispersión. Una para graficar cada uno de mis clústeres utilizando diferentes colores y otra para graficar mis centroides. Todo lo demás son simples detalles para hacer que mi gráfica se vea muy bonita. Si alguien desea conocer con mucho detenimiento cómo hacer este tipo de gráficas, aquí arriba les dejo el vínculo. Aquí simplemente vamos a asumir que ya estamos familiarizados y nos vamos a enfocar en el K-means. Ok, entonces vamos ejecutando este código para ver qué gráfica nos genera. Y aquí tenemos justo la gráfica que ya habíamos visto con anterioridad. Tenemos nuestro primer clúster, nuestro segundo clúster y nuestro tercer clúster. Estas crucecitas son los centroides que están justo en la misma posición que nosotros habíamos utilizado porque estamos generando una clusterización con un valor de K igual a 3 y el valor de inercia que nosotros ya habíamos visto de 0.33. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de 3 clústeres utilizo 2? Y esto es muy importante porque vamos a ver cómo cambia este valor e inclusive cómo quedan los clústeres. Podría ser algo interesante. Puesto que pues aquí nosotros asumimos que tenían 3 clústeres, pero K es un simple parámetro. Entonces vamos poniéndole 2 para ver qué es lo que sucede. Para eso modifico este parámetro que tenemos aquí que indica el número de clústeres. Le ponemos 2, volvemos a ejecutar. Y ahora podemos ver todos estos quedaron en un solo clúster y el centroide justo en medio. Y acá tenemos un solo clúster. Ahora vean el valor de la inercia. Aumentó considerablemente. Teníamos 0.33. Cuando teníamos K igual a 3, ahora tenemos 1.25. Ok, eso algo nos está diciendo. Ahora ya probamos 3, 2. Ahora vamos a probar 4 para ver qué justo nos hace, ¿no? Le ponemos un 4. Aquí está. Ejecutamos. Y ahora podemos ver aquí
efectivamente 4 clústeres. E inclusive, noten aquí, los colores nos ayudan bastante o nos sesgan bastante. Si podemos ver estos tres, efectivamente, pues sí parece un clúster, ¿no? Antes no lo habíamos visto porque pues, estaban todos de un mismo color, pero hace todo el sentido del mundo, ¿no? Un clúster aquí, otro clúster acá, otro clúster acá y otro clúster acá. Y noten, la inercia bajó. Cuando metimos K igual a 2, teníamos una inercia arriba de 1. Cuando metimos K igual a 3, teníamos una inercia de 0.33. Y con K igual a 4, bajó 0.23. Esta inercia lo que nos está diciendo es qué tan pegados están los clientes, en este caso, de los centroides. Entre más pegados estén, se asume que estás identificando mejor ese clúster. Entonces, en función de eso, alguien podría decir, oye, pues esta es mejor porque cuando nosotros utilizamos K igual a 4, la inercia baja. Ah, ok. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos, en lugar de 4, le vamos a poner 7? Podría ser, ¿no? Vamos exagerando esto un poquito. Y aquí tenemos 7 clústeres. Vean, la inercia bajó 0.1. Entonces eso quiere decir que pues los clientes están muy pegados de sus centroides. Entonces estamos caracterizando de mejor manera los clústeres. Sí, no, vamos viendo qué pasó con los datos. Aquí tenemos un solo clúster, este es uno rosita de un solo punto. ¿Esto nos dice algo? Pues no. ¿Y esto provoca que la inercia sea muy baja? Pues sí. Entonces, recuerden, estas métricas siempre deben de estar asociadas al negocio, al contexto de los datos que nosotros estamos analizando. No podemos dejarnos ir por una simple métrica que está disasociada enteramente del negocio. Se dice que un buen modelo de clusterizado es uno que tiene un valor de K pequeño y un valor de inercia pequeño. Sin embargo, aquí es un intercambio. Si tú pones un valor de K mayor, la inercia obviamente tenderá a bajar. Y determinar el valor de K normalmente se realiza utilizando un método bastante sencillo que se le llama el método del codo. Ahorita en un momentito lo explicamos, pero aquí era importante que entendiéramos estos conceptos. Ahora, la inercia, ¿cómo se calcula? Es muy sencillo porque simplemente es la distancia al cuadrado de cada uno de los puntos hacia el centroide, y es al cuadrado porque trata de darle mayor importancia a los puntos que se encuentran más lejos y menor importancia a los puntos que se encuentran muy cerca. Además, la inercia suma todas estas distancias y las pondera por el número de clientes que se tienen para un clúster dado. Esa es la forma en que se calcula. Realmente es relativamente simple. Ok, entonces ahora ya que vimos cómo crear nuestros modelos, pues vamos explorando cómo determinaríamos el número óptimo, entre comillas, dado que eso no existe, depende enteramente del dominio, de el valor de K. ¿Qué K debemos nosotros utilizar? Y para eso yo ya tengo aquí preparado algo de código. De hecho, es bastante sencillo. Simplemente estamos creando K modelos de K-means para diferente número de clústeres y estamos nosotros almacenando la inercia de cada uno de esos modelos. Lo demás son simples detalles de Matplotlib. Vamos a graficar y aquí tenemos una gráfica. ¿Qué tenemos en la parte de abajo? Es el número de clústeres. Acá tenemos nuestro modelo de 2 clústeres, de 3 clústeres, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noten cómo la inercia efectivamente va bajando conforme nosotros vamos aumentando el número de clústeres. Y lo que tenemos en el eje de las Y es la inercia. Recuerdan, nuestro primer modelo tenía una inercia superior al 1 más menos 1.3. En este caso, el de 3 clusters, nosotros lo teníamos con 0.33, sí, efectivamente, después bajaba a 0.2 más o menos y conforme vamos aumentando el número de clusters tiende a bajar. Ahora, recuerden, nosotros para tener un buen modelo de clusterizado debemos de tener un K relativamente pequeño, pero también debemos de tener una inercia relativamente pequeña. Todo esto es relativo y a este método se le llama método del codo porque aquí
rápidamente nosotros podemos ver cómo decrece en automático y este puntito quedaría en el codo. De hecho, si nosotros pensáramos que esto es un brazo, este quedaría justo en el codo y este es el que se asume el punto donde has encontrado ese balance entre un valor pequeño de la inercia y un valor pequeño del número de clústeres. No obstante, pues alguien podría argumentar, oye, aquí también decrece y pues este también podría ser un potencial codo. Y no tendríamos ninguna manera de argumentarlo si no está esto asociado a un contexto en particular. Y de hecho, esta es una de las desventajas, entre comillas, del método del codo, porque es relativamente ambiguo. Por eso esto es muy importante que esté asociado al contexto del negocio. No obstante, nadie diría que el codo se encuentra acá, ¿no? Porque sí, realmente aquí tienes una inercia muy alta y acá ya los cambios en inercia son relativamente pequeños. Entonces sí nos provee información que nosotros de hecho podríamos utilizar, aunque como comenté justo al inicio de este video, algunas veces ese K ya está dado por el negocio. A lo mejor, como les comento, el banco quería meter 3 nuevos productos, gama baja, gama media, gama alta, y quería ver un cierto tipo de clusterizado en función de esos 3 productos que tenía dentro de su plan de negocios. Todo depende del dominio. Con eso vamos a cerrar. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito al canal, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para para pa pa para pararam.